Mientras vamos a compartir con ustedes otra información de lo más explosiva, porque tenemos el documento con respecto a la situación que vivió Lourdes Fernández, la ex bandana. A ver, ¿quién me ayuda, Corita, por favor, con esto? Sí, atención, porque por primera vez aquí en la televisión, a la tarde, te vamos a mostrar qué es lo que vivió Lourdes Fernández con este hombre, con Leandro Esteban García Gómez. Una relación que viene desde el año 2019 aproximadamente, donde también en este documento le dictan la prisión preventiva y lo embargan. Atención con esto, pero hay detalles escalofriantes de lo que vivió la bandana con este hombre. Totalmente. El expediente tiene 38 o 39 páginas. A lo largo de todo este documento vamos a poder compartir con vos cómo fue encontrada Lourdes Fernández en aquellos días en donde todo el mundo estuvo angustiado y preguntándose en qué condiciones estaba esta chica, si él la tenía retenida en contra de su voluntad y tal. Vamos a contarte cómo estaba Lourdes al momento en que la fuerza policial entró. ¿Cómo estaba él, Leandro? ¿Dónde lo encontraron? Realmente es impactante este documento que hoy tenemos en exclusiva, este expediente, en donde también dictan, como bien dijo Cora de Barbieri, dictaron la prisión preventiva para Leandro Gómez García y además un embargo de 15 millones de pesos. Así es, así es. Aquí también figura la declaración de él. Y también figura la declaración de Lourdes y está la visión de los especialistas, porque la declaración de Lourdes niega absolutamente todo, ¿no? Cuenta otra historia y los especialistas también exponen su visión sobre esa declaración de Lourdes. Perfecto. Habla de golpes. Sí. Yo te pediría, Cora, que arranquemos a leerlo. Bueno, porque tenemos, por supuesto, hemos seleccionado algunas partes para que puedas entenderlo, porque viste que los documentos son de lo más denso. Así que arranquemos con las partes que están marcadas. Bueno, mira, vamos a ir al 1 de octubre. Ustedes recuerdan que había una vecina que había llamado en reiteradas oportunidades al 911. ¿Por qué? Porque comienza a escuchar distintos ruidos en la casa y demás. Dice, el 1 de octubre del corriente, cerca de las 15:30, el imputado y la víctima iniciaron una discusión en el departamento, en cuyo contexto García Gómez le propinó golpes de puño en la cabeza y en el rostro de Fernández. Cora, por favor. El imputado y la víctima iniciaron una discusión en el departamento y donde dice que García Gómez le propinó golpes de puño en la cabeza y en el rostro de Fernández. A resultas de lo cual la nombrada cayó al piso, sí, desde donde el acusado continuó golpeándola y propinándole puntapiés en la zona de las costillas. Escuchen esto y además recuerden a Lourdes diciendo, él no me hizo nada. Digamos, sí, es tremendo. Cómo la manipulan psicológicamente. Exactamente. Bueno, esto es lo ocurrido a principios de octubre. El 1 de octubre. Que habrá sido el famoso me caí por las escaleras. Exactamente, exactamente. Claro. Dice que los gritos de auxilio de la damnificada alertaron a una vecina del edificio, quien al escuchar golpes provenientes, y menciona el piso, y una mujer pidiendo ayuda, se comunicó con la línea Emergencias 911. Se le indicó a García Gómez que se retire del lugar cuando llega allí la policía, cerca de las 18 horas. Fernández se contacta con una persona a quien le hizo saber lo ocurrido, o sea, totalmente angustiada, se contacta con alguien de su entorno más íntimo y le cuenta todo lo que le hizo este hombre y que se había retirado García Gómez de ese domicilio dejándola sin llaves y sin el cargador del teléfono celular. Recordemos, por favor, mientras Cora está leyendo este expediente, por primera vez estamos compartiendo con vos este documento con información valiosísima. Recordemos que todos atravesamos un momento de máxima angustia sin saber lo que pasaba con esta chica. Su madre, recordemos que hizo una denuncia, una querella contra Leandro Gómez García, que es también una información muy, muy valiosa. Si tenés algún familiar que está atravesando una situación parecida a la de Lourdes, vos podés querellar a la persona que supuestamente está cometiendo violencia de género contra ella. Quiero repetir que este documento que tenemos aquí, y lo quiero mostrar para que todos lo vean, es exclusivo de A la Tarde. En este documento sabemos el día a día de lo que vivió lamentablemente Lourdes Fernández con este hombre, el calvario, ¿sí?
las denuncias que ha hecho a través de sus amigas contándole lo que esta mujer padecía, cómo la aislaba, de qué manera la retenía ilegalmente en su domicilio, cómo le pegaba, las marcas que le dejaba y las amenazas que sufría, no solamente Lourdes, sino también las amigas de Lourdes. Ahora, lo importante del documento además es que cuando muchas víctimas no pueden hablar porque no pueden, hay especialistas que pueden interpretar que las marcas en el cuerpo y también los silencios. Digo, por algo la policía intervino, por algo hubo un juez que todavía no sé cómo demoró 12 horas la entrada de la policía, pero la policía estaba en la puerta y cubrió que este hombre no se escapara ni la sacara a ella. Claro, porque por marcas que eso habían tenido una semana antes del encierro. Marcas que le vieron incluso su community manager, su se lo vio madre, el peluquero, le vieron un montón de gente terrible. y ella seguía diciendo que quería volver con él. Prisión preventiva entonces para Leandro Gómez García y un embargo por 15 millones de pesos. Continuamos por favor con el documento que, te recuerdo, tiene 39 páginas. Vamos a estar compartiendo con vos todo lo que hemos marcado como lo más importante. Seguimos, Cora. Muy bien. Al día siguiente, 2 de octubre, en horas del mediodía, Fernández logró recuperar su libertad, pues el imputado se presentó nuevamente en el domicilio y le permitió irse. Vos fíjate, Bien, la tuvo tuvo retenida encerrada. todo un día, sin llaves, ella si tenía algún inconveniente, no sé, una pérdida de gas, una explosión, algo. O sea, se moría ahí sola y no tenía el cargador de su celular. Lo más grave es esto. Claro. Que es Privación ilegítima de la libertad. Tal cual, secuestro de personas. Totalmente. ¿Ustedes se acuerdan que decíamos acá, la puede tener secuestrada este hombre? Pará, y eso, Algunos bueno, decían, no, eso es una hizo- locura, otros... El día que se la buscaba, o sea, que no se sabía dónde estaba tras la denuncia de la madre, estaba en ese ambiente que era de 2 pisos, la escondieron arriba. Estaba secuestrada estaba dividida en ahí. partes. Acá dijimos cuando una vecina que no vamos a decir quién es y no sé si es la misma que intervino en el 1 de octubre, nos dijo mientras la estaban buscando, está dentro. Si pasaban las horas y el operativo se relajaba, tranquilamente podía escapar después. Seguimos, por favor. Atención, atención Ventura, porque esto es el principio nada más y lo que viene realmente es escalofriante, es peor, lo que vivió esta chica realmente es un calvario. Y seguimos con el 17 de octubre, cerca de las 19 horas, Lourdes Fernández regresó al domicilio. Pese a indicarle a su círculo íntimo que iría a otro lugar, ¿sí? Que iría a Hurlingham. O sea, mintió para volver con él y a ese domicilio. Igualmente no era la primera vez que mentía a su entorno más íntimo para poder encontrarse con este hombre. El entorno sabía lo que podía llegar a pasar. El 23 del 10 a las 22 horas aproximadamente, Lourdes Fernández fue hallada, atención con esto porque este es el día, sí, El viernes. que hacen el allanamiento, donde la policía ingresa al lugar, al la domicilio. encuentra Lourdes Sánchez. Atención con esto. Para un dato, 17 de octubre fue viernes. Sí. El domingo 19 fue Día de la Madre, día que no fue a pasar con Mabel. que fue el cumpleaños de él. Exacto. Es verdad. Y luego aparecen esos dos El posteos posteo. que Sí. aparentemente subió él mismo Al porque mejor le manejaba papá la del cuenta. mundo. Y luego pasa toda la semana y el viernes es donde pasa esto. 22 horas, allanamiento. Lourdes Fernández fue hallada sobre la cama de la habitación con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad. Claro, se ve que había Así tomado o encontraron. le habrían dado alguna Algo para que se sustancia encuentre. como para que esté indefensa. Esto que dice, en visible estado de vulnerabilidad. Se podía hacer cualquier cosa con ella. Por primera vez se sabe de qué manera encontraron a Lourdes Fernández. Repito, la encontraron hallada sobre la cama de la habitación con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad. Al registrarse el lugar y ante la actitud temerosa de la damnificada cuando el personal policial se disponía a abrir un placar... Perdón, le tenía miedo a la policía. Pero Actitud esperá, temerosa. tenía miedo por ella. escuchá por qué. Escuchá por qué. Escuchá. Voy a retomar para que entiendan. Dice, al registrar el lugar y ante la actitud temerosa de la damnificada, cuando el personal policial se disponía a abrir un placar, se encontró oculto en su interior a García Gómez, que reaccionó en forma hostil y debió ser reducido mediante el uso de la fuerza mínima indispensable. Digo, este Escondido hombre en estaba el placar. escondido en un placar. Le dijo, ¿sabés qué? Aparece vos ahí, da la cara, yo me escondo acá.
Terrible. Pero era consciente que estaba haciendo algo malo si no te escondes. ¿En qué estado lo habrán encontrado? Si no, no te escondes. A ver qué Faba. Pueden haber estado, y algo dejan entrever, bajo efectos de... Sí, sustancias. De sustancias. Pero él, perdón, ¿no? él tuvo un rapto de lucidez porque cuando salió del edificio para comprar un chupetín a 2 cuadras, se tomó el trabajo de mentirle a la burlarse. prensa Pero diciendo eso que Lourdes no estaba ahí. Pero, Luis, entonces, estaba en un momento lamentable. Está bien, pero para en un estado lamentable. la lucidez cuando para él salió. eso, para mentir en ese momento la tuvo. Y Creo para que esconderse también. Si no, no te escondes. Sabés que eso estás haciendo se algo vio malo. de él saliendo, corriendo, entrando a comprar un chupetín, declarando cualquier cosa, era un momento de delirio total. Absoluto, del tipo, sí. ¿Qué es lo que encontraron en el absolutamente. lugar? ¿Qué es lo que encontraron en el lugar? Se secuestró un teléfono celular, mientras que en el interior del inmueble se secuestraron otros 2 teléfonos celulares, 3 blísteres de pastillas, no importa cuál, pero es un ansiolítico, y recortes de envases de igual marca. Los celulares, recordemos que yo les conté el otro día cuando vimos que él tenía, se hacía pasar por su manager, su representante, bajo el nombre de Esteban, y que negociaba todos los contratos para poder cobrar el dinero de Lourdes. Tremendo. Seguimos, ¿En por qué favor. condiciones encontraron a Lourdes Fernández? Bueno, atención con esto. Escoriación eritematosa en dorso de pie izquierdo, data menor a 24 horas aproximadamente. Claro, las ¿no? quemaduras en el cuerpo. Con 24 horas se habían hecho. Escoriación costrosa de 1 centímetro de largo en región superior en rodilla izquierda, con data mayor a 24 horas Se golpeó aproximadamente. seguramente o fue empujada al piso y se golpeó las rodillas. Escoriación en tercio medio de muslo izquierdo, data mayor a 24 horas. Y declara que era todo un hematoma amarillo. Esquimosis en pierna derecha en tercio superior y en tercio inferior, data mayor a 24 horas. O sea, ya venía siendo golpeada. Claro, hacía como 2 Totalmente. días. Recordemos, para la gente que se va sumando a la tarde, estamos leyéndote detenidamente lo que figura en el expediente con respecto a Lourdes Fernández y al imputado en esta causa, que es Leandro García Gómez, que ha sido, ha sido dictada la prisión preventiva y además una... caución de 15 millones de pesos. Caución de 15 millones de pesos. Y estamos contándote cómo fue encontrada Lourdes Fernández luego de su desaparición, luego de que todos estuvimos en un estado sumamente angustioso sin saber qué es lo que pasaba. Un dato nada Ahora- menor, esquimosis es hemorragia, además de los golpes de 24 horas o más, hemorragia. Digo, lo que Lourdes calla es el espanto. Es este espanto que todavía no puede llevar a palabras, pero que Elisa Vera sí y que la madre sí, aunque hoy las deteste y las desprecie. Sí. No es que Atención. estamos hablando de un manipulador, estamos hablando de una bestia. Totalmente, Estamos hablando pero- de un HDP que a la persona que en teoría él amaba le hacía vivir este calvario. No Bien. es que la manipulaba, le manejaba la cuenta, le sacaba la guita. Era mucho más profundo Totalmente, que pero eso. atención, porque ahora el expediente también va a contar otras cosas con las que se encontró la policía. Vamos, Claro, Cora, dale. porque también él fue revisado por el personal especializado y dice que él presentó, García Gómez, escoriación en la zona izquierda de la sien de al menos 1 hora de producción y en cuero cabelludo, zona retroauricular derecha. Otras en dorso derecho, eritema en mama izquierda, escoriación en tercio medio cara lateral externa de brazo derecho. También hay que ver, porque esto se debe, a ver, un perito debe verificar exactamente si fueron hechas por Por él, él mismo. si fue La un ida y data. vuelta entre Claro. ellos Si se dos. pegaba. También Y se ella pudo agredía. haberse Declarado. también ella pudo haberse defendido de los Sí. golpes que le daba él. Tranquilamente, pero ella también en la declaración que hizo en su momento había dicho que los golpes eran mutuos. Igual, No, y aparte ahora, hace una si es hora. así, Una hora antes igualmente, del hallazgo. estamos viendo un señor que mide más de 1,80 m seguramente, con una simetría física. Ahora, Digo, vos fíjate- No, y el estado en el que estaba supuestamente Lourdes para pegar 1 hora antes. si de esa estaba manera. dopada, difícilmente pueda producir un eritema En a una su hora pareja, antes. ¿no? Ahora vos fíjate que si en 24 horas o en menos de 24 horas este hombre le hizo todo esto a Lourdes Fernández, ¿qué pasaba si Lourdes estaba una noche más, un día más en ese Bueno, esa era la departamento? preocupación que tenía su círculo ¿Qué íntimo, pasaba? que intentaban ¿Cómo la podíamos llegar a comunicarse. encontrar a esa chica? Seguimos, Cora, Bueno, por favor. A Vamos, ver, hay al mucho ser para ver. entrevistada por personal de la Dirección de Fortalecimiento para el acompañamiento a las víctimas de violencia familiar y o sexual, Lourdes no evidenció lesiones ni signos compatibles con abuso.
No obstante, se mostró preocupada y reticente a denunciar a García Gómez. Ella no quería saber nada con denunciarlo a él. Sí. Se dejó constancia que si bien negó ser víctima de violencia o privación de la libertad, su relato dio cuenta de la persistencia de conductas violentas por parte de su pareja, con una clara naturalización y justificación de la violencia padecida, evidenciando el proceso de victimización en el que se encuentra. Acá tiene que ver muy activamente la presencia de los especialistas que escuchaban y veían el relato de No quería Lourdes. denunciar al tipo que la Sigue podría en la haber misma matado. posición, sigue en la misma postura. Totalmente, sigue sin Vaya a saber denunciar. psicológicamente cómo la manipuló y todo lo que le dijo, porque ella tenía miedo, le dijo, si por tu culpa, si me denuncias, pierdo a mis hijos, pierdo la revinculación, o sea, un montón de cosas que también le metían Bueno, pero presión. esto después lo manifestó. Hay dos lugares donde manifiesta Lourdes. Uno es en el hospital y otro es en la oficina de violencia doméstica dependiente de la Corte, donde definen un alto riesgo para Lourdes. ¿Qué quiero decir? Que Lourdes puede hablar o no hablar. Está en ella y veremos cuál será su proceso. Pero el hecho criminal que estaba acaeciendo es lo que determina la prisión. Bueno, Total. atención porque la amenaza no era solamente para Lourdes, ¿no? No. Esto era más amplio, esta amenaza no era para Lourdes, sino también para las amigas de Lourdes, esas amigas que se preocupaban, que no la encontraban o que quizás escuchaba algún mensaje de voz de ella y notaban que el tono era distinto y que algo estaba pasando. ¿Qué le decía este hombre a esas amigas? Gorda, te voy a volar la cabeza. Ah, bueno, tranquilo. chicos, por No te favor. acerques más a Lourdes, voy a volarte la cabeza a vos y a todos tus sobrinos. Ah, bueno. Amenaza directamente no a las amigas, sino a las amigas y su familia. Bueno, ese Pero es el- además de eso, le envía una foto de la casa de campo de su familia, o sea, de esa persona tremendo. que recibe como un la trabajo de amenaza, espionaje. le Terrible, manda una chicos. foto de la casa familiar, Terrible. intimidándola aún más a esta amiga. Sé dónde vivís. Exactamente. Claro. El 6 de octubre del corriente año, luego de que Lourdes Fernández decidiera discontinuar la convivencia, le comunicó al imputado su decisión de no tener más contacto con él. Y de que a partir de entonces ella se ocuparía de todos los temas laborales, claro, porque él de alguna manera participaba activamente. Inicialmente le refirió que era una falsa, le dijo el hombre, Sí. y luego envió mensajes en modo efímero para que esos mensajes desaparecieran. Perfecto, Cora. Vamos a poner una pausa acá. Estamos contándote, estamos leyéndote el expediente realizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 13. Este documento tiene fecha de hoy, es exclusivo de aquí de a la tarde. Se dictó la prisión preventiva para Leandro García Gómez y una caución de 15 millones de pesos. Enseguida continuamos con esto.